la congresista Lisbeth Robles, el congresista Velázquez Quesquén, el congresista Mártires Lizana, el congresista Joaquín Dipas, el congresista Edmundo del Águila, la congresista Tamara Arimborgo. Ya. Los congresistas que estén en contra de la cuestión previa, levanten la mano, por favor. El congresista Edwin Vergara, el congresista Jorge Meléndez, el congresista Edgar Ochoa, la presidenta, 5. Las congresistas que voten en abstención. La congresista Karina Beteta, la congresista Gladys Andrade. Secretaría Técnica, ¿cuánto es la votación, por favor? Y 2 abstenciones. El congresista Alberto Oliva vota en contra. A favor. 7. ¿Con qué 7? Oliva vota en contra. Oliva, no, el señor Oliva está votando en contra. En contra. Ya, entonces 2, 4, 5, 6. Ya. Se ha aprobado la cuestión previa por 6 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. La palabra al congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar a la viceministra y a los funcionarios del Ministerio de Educación. Presidenta, este tema ya lo hemos visto, esta es la 4ª vez que tocamos el tema de ampliar la matrícula de los alumnos. En la sesión pasada quedamos en que los padres de familia hablaron unos de 15.000, unos de 30.000 alumnos. Entonces, entiendo que esto va a regresar a comisión, pero para tener una decisión en base a evidencia, que hay un compromiso de parte de los padres de familia para que puedan traer los DNI de los alumnos y en qué centros educativos están estudiando. Por un lado tenemos el ministerio que dice que son 60, 70 y por otros tenemos que dicen son 15.000. Para tomar una decisión, y yo no creo que sea lo más justo, presidenta, que podamos tener a los padres de familia todos los lunes aquí, y eso me parece un maltrato para los padres de familia. Entiendo que esta decisión es una decisión complicada, pero a mí me causa mucha pena que los padres de familia vengan todos los días exigiendo que algo que ellos dicen que es justo por un lado, y por otro lado, bajo la evidencia del Ministerio de Educación, dice que no se puede, sí se puede. Para tomar una decisión, presidenta, necesitamos que los padres de familia, así como vienen todos los días, y a mí me causa mucha pena, podamos traer la relación de estos alumnos para que en base a evidencia podamos tomar una decisión ya de una vez por todas, presidenta. Me pide una intervención la congresista Karina Beteta. Presidenta, si lo permite. Presidenta, solamente aquí sí sería importante saber si estamos hablando en este caso, de alumnos de colegios particulares o de colegios nacionales. En ese caso, porque vemos muchas veces, lamentablemente, que los colegios particulares, obviamente, también hay otros intereses que son más económicos, que realmente la preocupación netamente de brindarles una calidad educativa y de promover a estos niños. Entonces creo, para ser más justos y realmente tener una votación objetiva y consciente, pediríamos que el Ministerio de Educación nos pueda enviar a la comisión la relación realmente de cuántos niños estaríamos hablando, cuántos niños serían los afectados, y aquí tendríamos que ver si son de niños que estudian en colegios nacionales o colegios privados. Gracias, presidente.
Congresista Edwin Vergara. Para terminar, Presidenta, yo creo que el compromiso tiene que ser de ambas partes, tanto de los congresistas que podamos legislar en favor de la ciudadanía, pero también de los padres de familia para que nos puedan alcanzar o puedan alcanzar a la comisión esa relación de alumnos. Presidenta, gracias. Agradecemos la participación del congresista Edwin Vergara, pero yo les vuelvo a manifestar, colegas, nosotros hemos agotado todas las instancias necesarias y hemos solicitado la información, tanto a las UGELES, tanto al Minedu, hemos solicitado también a los padres que supuestamente dicen que hay 15.000, 45.000 y 35.000 alumnos, y le hemos solicitado, le hemos exhortado. Y también hubo un congresista que se comprometió en la sesión anterior presentar la relación de estudiantes para verificar y los colegios. Y a la fecha no ha llegado ni un solo documento en relación a colegios o en relación a alumnos supuestamente libres. Y en relación a los colegios públicos no hay a la fecha ningún alumno libre. Estos casos supuestamente son de colegios particulares y como ya lo manifesté en anteriores sesiones, es lamentable que algunas instituciones educativas particulares, con el fin de lucrar, ¿no?, engañen a los padres de familia y acepten alumnos libres y generen este tipo de problemas. Pero a la fecha no tenemos ni una sola relación de ningún colegio que tenga alumnos libres. Entonces ya esto simplemente se va a alargar, pero ya estamos año y medio alargando, y después vamos a tener un problema más adelante. Yo creo que en esta legislatura, antes que la siguiente semana, si no hay ningún documento, ninguna relación de estudiantes, tenemos que votar. Los que deseen apoyar a estos docentes o a estos niños, votarán a favor. Los que no deseen, tendrán todo el derecho. Pero yo creo que ya es suficiente año y medio que estamos en este mismo problema. Además, recuerden que el Minedu ha hecho 12 secciones en casos anteriores. No podemos utilizar un proyecto de ley para un caso particular para beneficiar a colegios particulares irresponsables que estén lucrando, ¿no?, con la voluntad y el interés de nuestros niños y también de los padres. Pero si hay casos particulares, esos casos particulares yo también propuse tener conocida la relación de estudiantes, hacer una mesa de trabajo específicamente con el Minedu y ver qué solución tenemos. Pero tampoco, ¿no?, hemos tenido de parte de estos padres un acercamiento o entregar la relación de estos alumnos. Como último, sección al congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Y además recordar que cuando ha habido este tipo de problemas, el Ministerio de Educación lo ha podido resolver tranquilamente con una resolución ministerial. La excepción, Presidenta, no se puede volver una regla. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en cómo legislamos. Entiendo que los padres de familia quieren adelantar a sus niños, pero la evidencia, la parte científica, la experiencia de otros países nos demuestran que no es lo más adecuado. Entonces, Presidenta, yo creo que nuevamente invoco a los padres de familia que vienen todos los lunes acá y yo lamento mucho que los padres pagan su pasaje, vienen, hablan con nosotros. Lo único que le pedimos es tráiganos la relación de estos alumnos para que en base a esos números de alumnos, son 15.000, yo creo que el problema es enorme, ¿no es cierto? Y ahí sí, yo creo que no habría ningún problema en legislar. Pero si son 5, 10, 20, no sé, Presidenta, o sea, necesitamos tener evidencia para poder legislar adecuadamente, Presidenta. Muchas gracias. Listo, entonces pasamos al siguiente proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley. Un ratito. Acá está, sí. Proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley. Ya, 2312, 2675, 2830 del 2018, 3585 del 2018, que propone como texto sustitutorio la ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los docentes nombrados interinamente durante la vigencia de la ley 24029 y que fueron cesados por aplicación de la resolución de Secretaría General 2078-2014 y del Minedu. Para este punto dejo la palabra al asesor. Muy buenos días.
Señora Presidenta, señores congresistas, Viceministra de Educación, el dictamen que voy a pasar a exponer versa sobre 4 proyectos de ley. El proyecto de ley 2312, que es de carácter multipartidario, fue fruto de la labor realizada por la mesa de trabajo conformada en el periodo 2016-2017, encargada de evaluar la problemática de la educación básica. El segundo proyecto de ley es el 2675, de autoría de la congresista Tamara Arimborgo. El proyecto de ley 2830, del difunto congresista Mario Cancio Álvarez. Y finalmente el proyecto de ley 3585, de autoría del congresista Edgar Américo Ochoa. Como antecedente legislativo, cabe mencionar los siguientes: el proyecto de ley 4648, presentado por el congresista Virgilio Acuña en el año 2011, el proyecto de ley 4156, presentado por la congresista Carla Schaefer Cuculiza, el proyecto de ley 4164, presentado por el congresista Manuel Merino de Lama, el proyecto de ley 4201, presentado también por el congresista Santiago Gastañaduy, y finalmente el proyecto de ley 4355, presentado por el congresista Renán Espinosa Rosales. Estos 5 proyectos de ley versaban sobre la problemática de los docentes interinos. Sin embargo, culminado el periodo legislativo 2011-2016 y al carecer de dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, las citadas iniciativas legales fueron archivadas. Como ya se ha explicado anteriormente en esta sesión, la figura de los profesores interinos nace a raíz de la ley 24029, ley del profesorado del año 84. Es importante mencionar que esta ley no tiene esa visión prospectiva de futuro, sino busca responder a consolidar una situación de hecho. Hay que recordar que ya desde la década de los 40 hubo un gran crecimiento poblacional que generó una gran movilidad social, especialmente del campo a la ciudad. Al crecer las ciudades, con esta proyección urbana, no se contaban con los profesionales en educación necesarios para cubrir la demanda existente. Es por eso que la inclusión de la figura de los docentes interinos en la ley del profesorado sirvió para consolidar esta situación fáctica que se venía produciendo a fin de responder las demandas educativas que se vieron desbordadas ante el crecimiento poblacional. Como ya se ha comentado anteriormente, el Decreto Supremo 1990, reglamento de la ley del profesorado, establecía en su artículo 154 que el personal en servicio docente sin título pedagógico ingresa a la carrera pública del profesorado al optar el título de profesor o de licenciado en educación. Asimismo, el Decreto Supremo 065-2001, que aprobaba el reglamento de concurso público para nombramiento en plaza docente, autorizado por la Ley 27491, establecía que el personal nombrado, que a la fecha se encuentra en condición de interino, tendrá derecho a ser nombrado como titular siempre que acredite poseer título pedagógico en el nivel y la especialidad de la plaza que ocupa. Si el docente nombrado como interino no posee título pedagógico, tendrá derecho a un plazo adicional improrrogable de 3 años para cubrir con dicho requisito legal de ingreso a la carrera pública del profesorado. Ahora bien, con la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, vigente desde el 26 de noviembre del año 2012, se derogó expresamente la Ley 24029 y las leyes modificatorias respectivas. En ese orden de ideas, la segunda disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29944 dispuso que los profesores nombrados sin título pedagógico tenían una prórroga de 2 años para obtener y acreditar el título profesional pedagógico, cumplida la cual ingresaban al primer nivel de la carrera pública magisterial previa evaluación. Es decir, vencido el plazo previsto al 26 de noviembre del 2014, si no acreditaban el título profesional pedagógico, iban a ser retirados del servicio público. En tal razón, el Ministerio de Educación emitió la resolución de Secretaría General 2078-2017 Minedu, mediante la cual se aprueba la norma técnica para la evaluación excepcional de profesores nombrados sin título pedagógico provenientes del régimen de la ley del profesorado.
En la citada resolución se establecían las siguientes etapas para la evaluación excepcional. Una primera etapa comprendía la prueba de conocimientos, que a su vez tenía dos subpruebas. Una subprueba de conocimiento pedagógico, que evaluaba los conocimientos sobre los enfoques curriculares y la didáctica propia de la modalidad, forma, nivel, ciclo y área, especialidad, familia, así como el conocimiento del desarrollo cognitivo y socioafectivo del estudiante. Y la segunda subprueba de conocimiento de la disciplina o de la especialidad evaluaba los conocimientos propios de la especialidad del profesor requeridos para la enseñanza. Cada subprueba constaba de 15 preguntas con un valor de 1 punto, las cuales presentaban situaciones de aula, casos relevantes o contextos significativos que demandaban poner en uso el conocimiento que se evaluaba. La segunda prueba era la prueba de comprensión de textos. Evaluaba la habilidad lectora del profesor a través de 20 preguntas asociadas a 4 textos. Para superar esta prueba era necesario que el profesor responda correctamente al menos 12 preguntas. Es importante señalar que el universo de docentes con nombramiento interino ascendía a 14.863 a nivel nacional, de los cuales solo 5.315 se inscribieron a la evaluación excepcional. Según cifras del Ministerio de Educación, solo 546 docentes interinos lograron aprobar la evaluación, ingresando a la carrera pública magisterial, lo que provocó que 14.317 docentes interinos fueran retirados de la carrera pública magisterial. Ahora bien, de los 9.548 docentes que no se presentaron a la evaluación excepcional, muchos de los cuales adujeron que la evaluación estaba parcializada con el único fin de retirarles del servicio docente, o que el Estado, especialmente, no cumplió con incorporarlos oportunamente a la ley del profesorado, por omisión de funciones de las UGELes que no registraron los títulos. En este extremo, se advierte que existen docentes nombrados interinamente que, a pesar de tener título de profesor o de licenciado en educación antes de la entrada de la vigencia de la ley de la reforma magisterial, no fueron incorporados en vía de regularización a la carrera pública del profesorado, ley 24029. En tal sentido, se advierte que la primera disposición complementaria, transitoria y final de la ley de la reforma magisterial disponía lo siguiente: los profesores nombrados pertenecientes al régimen de la Ley 24029, comprendidos en los niveles magisteriales 1 y 2, son ubicados en la primera escala magisterial, los del tercer nivel magisterial en la segunda escala magisterial y los comprendidos en los niveles magisterial 4 y 5 son ubicados en la tercera escala magisterial a que se refiere la presente ley. Se aprecia, por tanto, que la razón de ser de las 4 iniciativas legales hoy estudiadas en el presente dictamen buscan otorgar justicia para aquellos docentes interinos que, no obstante de haber obtenido su título de profesor o de licenciado en educación, no fueron incorporados automáticamente conforme a la primera disposición complementaria, transitoria y final de la ley de la reforma magisterial. Ello, según lo fundamentado en la exposición de motivos de los citados proyectos de ley, se debe a una negligencia de las UGELes y direcciones regionales de educación a nivel nacional. Ahora bien, el Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y Finanzas, en la opinión que ha vertido en el presente dictamen, ha sostenido que la presente iniciativa legal genera un gasto de aproximadamente 364.173.600 soles. Sin embargo, se advierte que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha tomado en consideración que del universo de docentes interinos, este ha variado en el tiempo. Existen 148 docentes interinos que a la fecha han sido incorporados a la carrera pública magisterial por mandato judicial. Asimismo, en el año 2015 existían 2.489 docentes interinos mayores de 65 años, cifra que ha ido aumentando con el transcurrir del tiempo y, por tanto, al no cumplir con la edad límite para el ejercicio docente, no podrían ser comprendidos en los efectos de la presente iniciativa legal. Otro aspecto que no se ha tomado en consideración en la opinión del MEF es que existen 7.146 docentes interinos
que equivale al 49.92%, que están prestando su labor en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales. Asimismo, 1.376 laboran en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera, 339 trabajan en instituciones educativas ubicadas en el Brain y 2.091 brindan sus servicios docentes en instituciones educativas bilingües. En este punto hay que precisar que la educación no solo tiene importantes efectos en el desarrollo de la persona, sino también en la mejora de la equidad social. En tal sentido, el servicio brindado en estas zonas sirve para ampliar la cobertura y democratizar el acceso a la educación de miles de peruanos que se encuentran en vulnerabilidad a fin de asegurar la justicia e igualdad en la provisión del servicio educativo universitario. Otro aspecto relevante es que el Ministerio de Educación... Interrumpimos nuestra programación, la transmisión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para transmitir en vivo, como lo ven sus pantallas, desde la sala Héroes Defensores de la Democracia, la conferencia de prensa convocada por la célula parlamentaria aprista. Veamos.